para que justamente no se disperse y no se dañe el experimento. Bueno, aquí quiero ilustrar algo interesante también, es que la interacción electromagnética está caracterizada por la carga eléctrica, la interacción débil tiene también una constante que la caracteriza, que es la constante de Fermi, y la interacción fuerte tiene una constante que la caracteriza. La interacción fuerte, ustedes saben que es mucho más intensa que la electromagnética, de lo contrario los protones no pueden vivir en el núcleo atómico, se repelerían por interacción electromagnética, pero la interacción fuerte es tan intensa que los mantiene unidos y obviamente es mucho más intensa que la electromagnética. Esta es más débil más fuerte que la débil, y todos sabemos que la interacción gravitacional es mucho menos intensa que todas. La pregunta es, ¿estas interacciones son constantes? ¿Sus constantes de acoplamiento son constantes? ¿La interacción es la misma acá? ¿Qué pasa si empezamos a aumentar la escala de energía del universo? O sea, ¿qué pasa cuando retrocedemos en la historia del universo hacia el Big Bang? ¿Estas interacciones mantienen este rango o ellas van tendiendo todas a la misma intensidad, tal que en algún punto determinado, prácticamente en el Big Bang, solamente hay una sola fuerza, de una sola interacción, y de alguna manera hay un mecanismo que explique por qué razón las interacciones se constituyeron en diferentes, con distintas intensidades? Bueno, sobre esto hay muchas teorías también que pueden explicar estas curvas, excepto la gravitacional, y de alguna manera pues hay muchas elucubraciones sobre estas teorías. ¿Qué tan cierto es que se puedan unificar todas las interacciones en una sola interacción? Esta tiene una simetría, esta tiene una simetría, esta tiene una simetría. Entonces la idea es que estas simetrías se pueden embeber en una simetría mucho más grande, con una sola constante de acoplamiento, con una sola constante de intensidad de fuerza. La pregunta, ¿es posible que la gravedad también se pueda meter acá en este bonche de interacciones? Es una pregunta que está abierta, y esto se trabaja con las famosas cosas que llaman teoría de cuerdas, de supercuerdas, que son teorías donde ya no son partículas, sino que son cuerdas que oscilan, y esas cuerdas se están dispersando de alguna manera, pero son cuerdas que están definidas en espacios de 10 dimensiones, no son espacios de 4 dimensiones como las partículas, son cuerdas en 10 dimensiones, ahí es donde se puede meter la gravedad, y se ha tratado pues de construir teorías como estas, pero también han tenido muchas dificultades. Pues, no puedo... Con esto solamente quiero ilustrar, por ejemplo, que es una teoría con dimensiones extras. Si yo tengo acá 2 dimensiones, yo puedo colocar en cada punto una esfera, o un anillo, o un toro, o 2 toros, o 3 toros. Entonces voy aumentando dimensiones extras. Estas dimensiones las hago muy compactas, ¿sí? Para que, digamos, a la escala nuestra de energía, estas dimensiones no sean detectables. A nuestra escala de energía no se ven. Tendríamos que ir prácticamente a una escala de energía cerca del Big Bang para que estas supuestas extra dimensiones tengan algún efecto sobre la dinámica de la evolución del universo. Pero es lo que plantea la teoría de cuerdas, la existencia de más dimensiones. Desde el punto de vista de la teoría de cuerdas, por ejemplo, este es un protón hecho de quarks up y down. Teoría de cuerdas, simplemente tenemos 3 cuerdas oscilando dentro del nucleón, que están interactuando entre ellas de alguna forma, y están metidas en un espacio de 10 dimensiones. 6 de ellas están compactificadas, y las otras 4 dimensiones son el espacio-tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Entonces, si colocamos una lupa, que puede ser un colisionador de mucha energía, el colisionador de mucha energía nos puede dar cuenta si hay o no dimensiones extras, ¿sí? Ese es un punto interesante. Aquí estamos ilustrando, por ejemplo, si las dimensiones extras vibran de alguna manera, al vibrar las dimensiones extras, ellas botan energía y se pueden producir partículas en el espacio-tiempo, como efectos de vibraciones de las dimensiones extras, ¿sí? Más o menos como lo que pasa en el estado sólido con los fonones, ¿sí? Bueno, es ilustración también de un cuadro que quiere mostrar las dimensiones extras, el papel que tiene todo acá. Esto sería un mapa de la evolución del universo visto por físicos de partículas. De alguna manera todavía aquí no hemos metido el concepto de inflación y materia oscura. Aquí está el Big Bang. Acá las 3 interacciones se habían unificado. Aquí en el Big Bang las 4 interacciones con la gravitación están unificadas en una. Aquí después de la explosión hay 3 interacciones que se unifican en una sola interacción, la interacción fuerte, gravitacional y electromagnética. Después de un cierto tiempo hay un rompimiento de simetría y entonces aparece la interacción débil, se separa la fuerte y la electromagnética. El universo aquí ha enfriado, aquí hay quarks, leptones y neutrinos, acá el universo ha enfriado un poco, se han roto las simetrías, aquí van a aparecer las 3 interacciones. A medida que el universo va enfriando, entonces aquí se van a formar los primeros núcleos, aquí se forman los primeros nucleones, protones y neutrones. El universo sigue enfriando, entonces al enfriarse el universo ya es posible que se amarren
digamos, los nucleones y forman los primeros núcleos de helio. Y después un protón puede pegar acá y formar, por ejemplo, un litio, otro protón puede pegar y formar un boro, en fin, sucesivamente, o dos helios chocan entre sí y forman algo cercano como al carbono o algo cercano al oxígeno. Entonces, a medida que la temperatura va bajando, estas partículas, inicialmente los cuales se ligaron en nucleones, los nucleones se ligan y forman núcleos atómicos, y después de que el universo ha enfriado lo suficiente, se ha expandido mucho, entonces ocurre algo muy interesante en la física que se llama el desacople de la radiación con materia. En ese estadio del universo, aquí por ejemplo, si esta partícula produce un fotón, lo bota y este vuelve y lo reabsorbe, lo bota, entonces los fotones viajan a cierta distancia, pero son absorbidos y emitidos permanentemente. Entonces coexisten, digámoslo así, las dos fases termodinámicas, la materia, las partículas elementales, la materia coexiste con los fotones. Uno puede decir que la materia está más caliente que el fotón porque en cualquier momento chupa y bota, entonces van a estar intercambiando y están en equilibrio termodinámico las dos especies. Pero cuando llegamos a este estadio de acá, este señor emite un fotón y prácticamente el fotón se va y quedó libre y no reemitido. Entonces ahí decimos que la radiación y la materia se desacoplaron. Entonces los fotones se van a propagar libremente y la materia va por otro lado. Los fotones van a caer a la temperatura del universo que hubo acá, ¿sí? Y el universo se empieza a expandir. Los fotones quedan a esta temperatura, pero cuando quedan a esta temperatura, como el universo se expande, es un proceso de expansión, el espectro de fotones queda ahí quieto, ¿sí? Pero se va abriendo la cavidad, entonces el espectro es el mismo, pero va bajando la temperatura del sistema, baja la temperatura, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a observar acá la radiación de fondo que tenemos en nuestro universo, esa radiación de fondo fue la misma que quedó cuando se desacopló de la materia. La temperatura es más baja porque el universo se expandió, pero la estructura del espectro es exactamente la misma que quedó cuando se desacopló de la materia. Eso es muy interesante. Esa información nos la dio un satélite hace ya bastantes años, 1989, que llamaba el COBE, nos dio la información de la radiación cósmica de fondo del universo, que en cierta manera está dando información de cómo se desacoplaron los fotones de la materia. Bueno, eso tenía dificultades, eso ilustró que había anisotropías, o sea, lo que uno esperaría es que cuando esos fotones se desacoplen, entonces el espectro de fotones fue igual en todas las direcciones. Entonces uno esperaría que si el COBE miraba en todas las direcciones, el espectro planckiano debería ser exactamente el mismo, pero lo que encontró el experimento es que había anisotropías de 1 sobre 10 a la menos 5 cada 2 grados. Entonces la gran pregunta es, si esto se desacopló de la materia, ¿qué generó? ¿Qué fue lo que generó esa asimetría en el espectro de fondo de la radiación planckiana? Esa es la gran pregunta que queda. Prácticamente eso no se puede explicar con nada. La única manera como pueden explicar esto es introduciendo el concepto de inflación en el universo. Y hay mecanismos para, más o menos usando inflación, entender por qué razón hubo justamente una anisotropía en ese espectro de fondo planckiano de la radiación cuando se desacopla de la materia. Entonces ese es un punto interesante para estudiar. En ese tema deben haber 10 tipos aquí en la Universidad Nacional trabajando con 20 estudiantes, trabajando únicamente en el problema de anisotropía de la radiación de fondo con inflación. Son los problemas abiertos en este momento en la física teórica, son problemas abiertos de mucho interés actual. Entonces ahí deberíamos estar trabajando nosotros, ¿sí? Esta es una ilustración del mismo acetato anterior, pero un poquito más visual. Si aquí ocurre el Big Bang, unos segundos después, menos de unos segundos, o sea, unas escalas de energía después del Big Bang, ocurre la inflación. Todavía no voy a hablar de inflación, ocurre un fenómeno muy extraño en el universo. Es como si el universo explotó y de un momento a otro se aceleró el universo. Se aceleró a unas velocidades tal el universo que prácticamente localmente la luz trataba de viajar y no alcanzaba el frente del universo. Iba mucho más rápido la aceleración del universo que los puntos del horizonte donde podía llegar la luz, ¿sí? Iba mucho más rápido. Eso fue justamente de alguna manera lo que generó la anisotropía en la radiación de fondo. Si uno se para en cada punto del espacio-tiempo, entonces cada punto del espacio-tiempo tenía un horizonte, ¿sí?, que no alcanzaba el límite del universo por la aceleración que llevaba en el momento de la inflación. Y de alguna manera eso generó